Hola amigos, buenos días. Bienvenidos a Batallas Televisión. Hoy somos 10 de junio de 2024. Las noticias de hoy estarán en torno a las elecciones europeas, a los resultados de las elecciones europeas y demás variedad de actualidad. Seguramente queréis conocer cuál ha sido el resultado de las elecciones europeas aquí en España. Os voy a mostrar la gráfica que no os van a enseñar los medios de comunicación ni la prensa, porque digamos, el mayor protagonista de estas elecciones ha sido la abstención. Ha habido una elevada abstención. Más de la mitad del electorado español no ha votado. En concreto, si teníamos que contar la abstención, nos daría un resultado que ahora os los pongo. El 51% del electorado se ha abstenido. El Partido Popular ha sacado el 17% de los votos. El Partido Socialista el 15%. Vox el 5%. Sumar más Podemos, porque han ido por separado. Juntos suman el 4%. Y el resto, 9%. Entre el resto está el partido de Albiste Pérez, que ha sacado 3 eurodiputados. Os dejo como el gráfico, que os dará una idea de cómo ha quedado el espectro político español tras las elecciones al Parlamento Europeo. Bueno, pues ya habéis visto el gráfico. Ahora vamos a las noticias. Empezamos por el debate. Un Podemos radicalizado prosigue su caída, pero Irene Montero logra sobrevivir. La radicalización de la formación morada y su candidata a Europa le ha permitido mantener 2 de los 6 escaños que obtuvo hace 5 años. Esto ha sido como tocar a la lotería a Irene Montero, porque ahora va a conseguir un sueldo de $500.000 de euros anuales. $500.000 de euros anuales durante 5 años. O sea que se va a llevar unos 2,5 millones, dejando aparte resto de prebendas. Y fijaos qué lotería es esta, porque normalmente a un eurodiputado, cuando llega a los 63 años, tiene derecho a una pensión de jubilación bastante alta, que como mínimo es de 7.000 euros. O sea que la cajera Irene Montero, pues ya podrá tener una vida de señora y vivir bien y muy bien de los organismos públicos. Vamos ahora a la razón. Bacatazo histórico. El independentismo catalán pierde 1 millón de votos. Los líderes separatistas intentan culpar a la abstención. Es verdad que ha habido mucha abstención y que las elecciones europeas resultan bastante ajenas y que la gente no se siente identificada como Europa, pero claro, aquí más o menos el 60% de las leyes vienen de Europa, por tanto nos afecta mucho. Es algo que hay que tener en consideración, pero ha hecho que el independentismo perdiera muchísimos votos en relación a las últimas elecciones europeas de hace 5 años, de 2019. Vamos a de Objectif. El primer ministro belga anuncia su dimisión tras la debacle de su partido en las elecciones. Para nosotros es una noche particularmente difícil. Hemos perdido, ha admitido Alexandre De Croo en un discurso. Pues en algunos países los resultados electorales han resultado ser bastante adversos. Y algunos pues se han dado por dimitir. Y otros han convocado elecciones, como el caso del presidente Macron en Francia. Claro, Bruselas es donde más inmigración hay. Precisamente una cosa, fíjate una cosa, los países europeos que tienen más problemas con inmigración son los que más han subido los votos de estos que llaman la ultraderecha, los que están en contra de la invasión inmigrante y en contra de la Agenda 2030. Pues para que veáis el curso de la historia, cómo van las cosas. Hoy diario. Sánchez destina 3,6 millones a costear 33 buggies, 10 ambulancias y 183 motos para Marruecos. Tanto dinero para costear el mantenimiento de todas estas
estos vehículos, un buggy, la ambulancia y 183 motos para Marruecos. El contrato permite, perdona que tengo tos, el contrato permite mitigar las vulnerabilidades relacionadas con la inmigración irregular. Bueno, es que aquí en España no hay gente vulnerable, es que hay que regalar tanto dinero de los españoles a Marruecos, porque estos dineros que Pedro Sánchez te roba con los impuestos, los saca de tus impuestos y de tus multas, del dinero que te roba y se los regala a los marroquíes para frenar la inmigración. Pues muy sencillo frenar la inmigración. Pones a vigilar la frontera como un fusil, alguien entra sin permiso en el país, le dispara y ya está. Y así te aseguro de que no entra nadie. Porque antes, en el Sáhara, cuando era colonia de España, solo ponían una alambrada de púas y se podía saltar fácilmente, y al que la atravesaba, porque aquello era la frontera, al que la atravesaba un simple soldado español, que en aquella época la mili era obligatoria, disparaba, sin ningún problema. No tantos y tantos millones, que en este caso Pedro Sánchez os roba con los impuestos y os distrae con las multas y se lo regala pues a Marruecos. De esto, de las muchas cosas con las que está malgastando el dinero que nos está robando a los españoles. Vamos a 20 minutos. El calor acaba con la temporada de coste cero de la electricidad y trae la segunda estación de precios cercanos a los 100 euros. Esta es la política de la Agenda 2030, pues que solo hayan molinos de viento y placas solares para generar electricidad. Entonces esto no es suficiente para generar la electricidad y además si no hace viento y si no hace sol tampoco se genera la electricidad. Se ha querido eliminar, cerrar, suprimir las centrales nucleares. Se han derribado centrales térmicas y se han derribado pantanos, o sea que teníamos para generar electricidad y ahora no lo tenemos. ¿Y qué pasa ahora? Pues ahora pasa que en verano, cuando hace mucho calor, la gente tiene que poner el aire acondicionado que suba mucha electricidad y esto hace que suba más la electricidad y la electricidad si se pone mucho más cara, que de hecho ya está bastante cara, pues los primeros que sufren las consecuencias son los más vulnerables, los más pobres, porque no lo pueden pagar, no pueden pagarse la electricidad y en tanto pues tienen que soportar una calor que hace sudar a mares. O sea que los beneficiarios siempre son los ricos, pero estas son las consecuencias de la política de la Agenda 2030, que por desgracia aquí en España habéis votado Agenda 2030 y habéis votado invasión inmigrante en estas elecciones europeas. Es que no, la electorado español, la ciudadanía española no está bien informada, no sabe ni de lo que vota, dejando aparte de que pasan estas cosas con lo de que ha habido más de la mitad del electorado español se ha abstenido. Pero estas son las consecuencias. Habéis votado Agenda 2030, pues eso es lo que os pasa, tenéis que pagar más por la electricidad, por tontos. El diario de Girona. Resultats de les eleccions europees a Girona. Junts és el partit més votat seguit del PSC y Esquerra Republicana de Cataluña. Resultados de las elecciones europeas en Gerona. Junts es el partido más votado, seguido del Partido Socialista de Cataluña y Esquerra Republicana. Gerona es el bastión de Junts. Gerona es el feudo de Carles Puigdemont. Gerona es la provincia de España que más votan al partido de Carles Puigdemont. Claro, han bajado mucho de votos, pero lo excusas en la abstención. Vamos ahora a la Gaceta. Von der Leyen, Partido Popular Europeo, anuncia que hará un cordón sanitario a la extrema derecha. Ursula von der Leyen, la comisaria europea, la alemana, en Alemania ha ganado su partido de derechas, que aparenta el PP español. Dice ahora que hará un cordón sanitario a la extrema derecha. Pero esta señora sabe de qué está hablando. Porque bueno, ahora sí, ha dicho que va a seguir con los pactos que tenía antes, con los socialistas y con los verdes, los mismos. Igual que aquí en España, Partido Socialista y Partido Popular votan lo mismo en Europa y van de la misma historia. Pero ojo, porque esto es un
una actitud muy dictatorial, aunque esto no os lo va a decir ni la televisión ni los medios de comunicación. Pensad una cosa, en Francia, esto que llama la extrema derecha, con la que quiere formar un cordón sanitario, en Francia ha sacado más del 32% de los votos. En España, Vox es más o menos del 10% de los votos. En Italia, creo que también supera el 30% de los votos. En Holanda, supera o es el 44% de los votos. En Bélgica, más o menos alrededor del 15%. En Alemania, el país de Ursula von Leyen, es el 16,5%. En Austria, no lo sé muy bien, está entre el 30 y el 40% de los votos. En Hungría está más del 40% de los votos. En Polonia también. En Polonia, esto que llama la extrema derecha, son más del 40% de los votos. En Portugal son más o menos como en España, un 10% aproximadamente de los votos. O sea que la extrema derecha en Europa, según qué país, está entre el 10% y el 40 y pico por ciento, el 45% aproximadamente, podría decir, entre el 10% y el 45%. Es muchísima gente. En algunos países casi la mitad del país. Y esta Ursula von der Leyen la quiere marginar, la quiere excluir, quiere formar un cordón sanitario y prefiere, pues, votar como otros que también son dictadores, porque Agenda 2030 es dictadura. Con los socialistas, del socialismo, comunismo es una dictadura. Pues esto es Ursula von der Leyen. Ha conseguido que haya una suficiente mayoría para seguir igual como estábamos antes, para seguir con la Agenda 2030 y para seguir con el problema de la invasión inmigrante. Pero esto que está diciendo de formar un cordón sanitario, esto no es nada democrático. Esto es propio de dictadores. Yo ya he dicho que Agenda 2030 es una dictadura. Vamos, pero esto es lo que ha elegido el electorado europeo. Ahora, tener en cuenta una cosa. Esto que llaman la extrema derecha, en algunos países de Europa, es la primera fuerza. Es una fuerza muy votada. Y podría ocurrir que estos países se hartaran de la política que se está implementando en la Unión Europea de imponer, por ejemplo, la Agenda 2030 y de no cerrar las fronteras, dejando que la invasión inmigrante, sobre todo la musulmana, pueda entrar sin ningún problema. Entonces puede ocurrir que estos países digan, yo quiero salir de la Unión Europea, igual que hizo Inglaterra, para volver a tener soberanía propia, volver a tener moneda propia y aplicar las políticas que a mí me interesen. Por ejemplo, políticas de inmigración, que no concuerdan las que se imponen desde Bruselas. Esto podría ocurrir también. Yo creo que con estos resultados electorales en Europa, donde la extrema derecha ha sacado tantos votos, históricamente el mayor número de votos de la historia, pues habrá mucho jaleo, habrá mucha polémica, quedará mucho de qué hablar. Va a ser un parlamento muy movido y ya iremos viendo cómo va terminando esto. Pero esto que siga Ursula von der Leyen es una mala noticia para los europeos y para España. Y en España, yo os digo que los resultados electorales en España, malos para España. ¿Por qué? Porque ha ganado la Agenda 2030 y el problema de la inmigración y el problema de la delincuencia no solo va a seguir, sino que va a empeorar. El español Carlos Alcaraz, líder de la nueva era y sucesor de Nadal. Con 21 años ya se mira en el espejo de Federer o de Djokovic. El tenista español se alzó en su tercer Grand Slam después de batir a Zverev en la final de Roland Garros. Ya son 3 en sus palmarés y el más joven que lo logra en 3 superficies. España ha tenido muy buenos tenistas. Tenemos a Manuel Santana, tenemos a Rafael Nadal y ahora tenemos a Carlos Alcaraz. Lo cual, pues, parece que España tiene una buena cosecha de los mejores tenistas mundiales, sin olvidar a Arantxa Sánchez Vicario. Vamos ahora a Vatican News. El Papa nel Angelus.
Que el amor gratuito de Dios nos llene y dilate el corazón. Este 9 de junio, antes de rezar la oración del Angelus, al comentar el Evangelio dominical, el Santo Padre centró su reflexión en la libertad de Jesús, es decir, en su forma de amar y servir sin medida y sin condiciones. De ahí el Papa invocó a la Madre de Dios pidiendo que nos ayude a vivir y amar como nos enseñó Jesús, en la libertad de los hijos de Dios. Bueno, pues una prédica del Santo Padre que la prédica del amor es una cosa buena. Que nos predicaba amor, nos enseñaba a amar, fue nuestro Señor Jesucristo. Por eso el amor de Dios es gratuito y hay que seguir el ejemplo de Jesucristo, de amarnos para pues que en este mundo pues nos ensanche el corazón y podamos vivir más en paz y más contentos. Bueno, pues que el Santo Padre tampoco está muy ocioso en su predica del amor que nos enseñó el Hijo del Hombre. Amén. Nos bendiga, Santo Padre. El plural. Macron convoca elecciones en Francia después de ser arrasado por Le Pen en las europeas. El presidente galo ha anunciado que las legislativas tendrán lugar el 30 de junio y el 6 de julio. El 6 de julio será en segunda vuelta. Emmanuel Macron, ha sido muy castigado por muy buena parte del electorado francés, que está harto de la inmigración y de la Agenda 2030. Y por esto ha dado un alud masivo de votos para Marine Le Pen. Y esto pues ha decepcionado a Emmanuel Macron, lo ha entendido como muy buena parte de los franceses no lo quieren de presidente. Bueno, no digo de presidente, pero sí, porque estas elecciones que está convocando son las legislativas, las de llenar la Asamblea Francesa, o sea, el Congreso de los Diputados francés, el equivalente en España a Congreso. Y estoy curioso por cómo van a ir estas elecciones en Francia, porque ya es para finales de este mes y la primera semana del mes que viene, o sea, de aquí 4 días. Pues en Francia habrá campaña electoral y seguramente que los más votados van a ser Marine Le Pen, porque en Francia están hartos de tanta delincuencia derivada de la inmigración, de tanto que se imponga la Sharia al Islam en determinados barrios. Los franceses están hartos de esto. Y lo que me llama la atención es que justo dentro de estas elecciones, dentro de poco de estas elecciones que ha convocado el presidente francés Emmanuel Macron, se van a celebrar los Juegos Olímpicos de París, en Francia. Y me pregunto cómo van a ser los Juegos Olímpicos en un París que está muy deteriorada por la inmigración y por los problemas de la delincuencia y los problemas que ha llevado pues a acoger a tanta inmigración por parte de Francia. Vamos a ver cómo les sale las Olimpiadas de París a poco después de las elecciones. Estoy curioso. Vamos a ver ahora el periódico. Feijóo sería presidente con los votos de Vox y Albize. El 9 de junio, proyectado con la ley de Don. Os digo que Alberto Núñez Feijóo ha excluido mucho a Vox, margina mucho a Vox, lo ningunea, pretende hacer un cordón sanitario como está haciendo su socia Ursula von der Leyen. Porque Alberto Núñez Feijóo es lo mismo que Pedro Sánchez, la misma política, pero en España, como le interesa el poder, pacta con Vox para hacerse con comunidades autonómicas y con alcaldías, claro, unos pactos con Vox que hay que cumplir. Con estos resultados de las elecciones europeas de ayer en España, ahora el presidente probablemente sería Alberto Núñez Feijóo porque tendría el apoyo de Vox. Con el apoyo de Vox sería suficiente. Pero además se le podría añadir los votos de Albize Pérez, porque pensad que Albize Pérez, el de Se acabó la fiesta, pues tiene la mitad de los votos que ha conseguido Vox, o sea que se prevé que sacaría una buena cantidad de diputados, o sea que Alberto Núñez Feijóo pactando con Vox y pactando con Albize ya sería como una mayoría absoluta ya un poco más ampliada de la que consiguió
pues Pedro Sánchez en su última investidura. Infobae, tener más cerca un bar que un banco. 1,6 millones de personas, o sea, 1.600.000 personas no disponen de oficina bancaria local en España. La desaparición de 28.000 oficinas desde 2008 ha disparado los municipios sin sucursales fijas. En 2023 ya son el 55,4% del total. Los servicios alternativos son poco utilizados, por lo que una proposición de ley busca ahora poner remedio obligado a instalar cajeros. Están cerrando entidades bancarias porque tener oficinas, tener personal a los bancos no les sale a cuenta. Los bancos prefieren tener clientes pues, que hagan las operaciones a través de Internet, a través de su cuenta por medio de Internet, que las operaciones se tengan que hacer así. Por tanto, para ahorrar costes, pues no contratan personal, no alquilan oficinas, y si así, pues tampoco ponen cajeros. Y cajeros y oficinas solo las hay en las ciudades que son más grandes. Por tanto, en poblaciones pequeñas, la gente queda afectada de que no tiene efectivo, porque no hay un cajero donde sacar el dinero. Pues ahora pues, se ha planteado una proposición de ley para obligar a que hayan cajeros a donde hace falta. Público. La legislatura catalana arrancará con la incógnita de la mesa. El voto prohibido de Puigdemont y la investidura en el aire. El tema de la investidura catalana empieza hoy y seguramente saldrá en las noticias de mañana, que veremos de qué va la cosa, porque va a ser una investidura un poco rarita. Vamos ahora al país. Los independentistas buscan un pacto in extremis en el Parlamento tras su mal resultado en las europeas. La Cámara catalana llega este lunes a su sesión constitutiva sin tener claro el futuro de la mesa. En estos días de campaña electoral nadie ha querido hablar porque esto afectaría a las elecciones europeas. Ahora ya toca espabilarse para constituir la mesa y todavía no tienen la cosa clara. Pero bien, hoy toca constituirse y vamos a ver qué es lo que va a salir del Parlamento catalán. Vamos a ver a Libertad Digital. El 9 de junio en Alemania. La AfD en segunda posición con socialistas y verdes hundidos. La derecha gana en Alemania y la AfD escala a la segunda posición. La coalición gubernamental se hunde. Está diciendo que esto que llaman la ultraderecha en Alemania es el segundo partido más votado, que en estos momentos creo que está en el 16,5% de los electores, que ya es mucho. Muchos más votos de los que tiene el partido del canciller Scholz y los verdes, que han bajado muchísimo. O sea que la gente piensa que la invasión inmigrante y la Agenda 2030 es cosa de la izquierda, pero se están engañando, también es cosa de la derecha. Porque en Alemania, Partido Popular de Alemania, que se llama la CDS, no sé qué, de Democracia Cristiana, pues ha sido el partido más votado. El partido de Ursula von der Leyen, y que es el equivalente al Partido Popular aquí en España, y es el que ha sacado más votos. Pues sí, es prácticamente lo mismo. Igual que aquí en España no se enteran, parece que en Alemania tampoco se han enterado. Pero sí, en Alemania abren más los ojos, porque allí esto que llaman la ultraderecha, la auténtica derecha, la derecha democrática de Alemania, pues tiene muchos más porcentaje de electores en Alemania que en España, que aquí en España es Vox. Vamos ahora a ABC. La CDU gana las europeas en Alemania y la coalición semáforo de Scholz sufre un duro castigo. La antieuropea AfD queda en segundo puesto por encima de los socialdemócratas. La misma noticia que os decía anteriormente. La derecha alemana, el equivalente al Partido Popular en España, se llama CDU. Y es el que ha ganado las elecciones, que es el partido de Ursula von der Leyen. Lo que es muy mala noticia para Alemania y para el conjunto de Europa, porque va a aplicar aún con más dureza la Agenda 2030 y va a empeorar el tema de la inmigración, que cada vez va por peor aquí en Europa. Vamos ahora al Independiente.
Albice celebra su resultado en una discoteca de Chambéry. Cuesta más exportar un tomate que importar un inmigrante ilegal. A los agricultores se les exige mucho papeleo, por eso les cuesta más exportar un tomate. En cambio, importar un inmigrante ilegal no cuesta nada. Esto es interesante porque Albice Pérez va a decir muchas cosas, va a denunciar muchas cosas que hasta ahora se consideran poco convencionales. No solo el tema de la inmigración, los problemas que conlleva, va pues a denunciar y a exponer el tema de la corrupción. Y por eso, por ejemplo, también ha avisado a que Pedro Sánchez que se meta ya en un maletero igual que Carles Puigdemont porque puede terminar en la cárcel. Albice Pérez, pues de la nada, y solo teniendo un canal de Telegram, ha conseguido 3 diputados, incluido él mismo, lo cual es todo un mérito porque no tenía nada de apoyo de dinero público. Todo se ha espabilado solo. Lo que sí tiene Albice Pérez es un gran poder de comunicación. Domina mucho el marketing y la comunicación y solo, pues, moviéndose bien por las redes sociales, ha conseguido tal cantidad de votos que son prácticamente la mitad de los votos conseguidos por Vox y muy por encima de Podemos y casi empatado con Sumar. Pues esto tiene mucho mérito. Yo me alegro mucho de que haya salido elegido Albice Pérez. Como ha conseguido más de lo que se esperaba, es muy posible que Albice Pérez pues acabe creando un partido para las próximas elecciones generales, que sería el equivalente a Vox. Esto es malo para Vox porque divide el voto anti-inmigración, el voto anti-Agenda 2030, a no ser que los dos se pongan de acuerdo y vayan en coalición, que creo que con el tirón de Albice Pérez sí podrían arrancar muchos votos al Partido Popular. Vamos ahora a las noticias de economía. El país. La sequía recorta la cosecha de cereales y reanima los precios. La cosecha nacional será de entre 20 y 25 millones de toneladas. El sector pide reuniones de agricultura para analizar la situación del arco mediterráneo por falta de lluvias. Ya dije, y os he dicho en mis vídeos anteriores que nos encaminamos hacia un problema de alimentación por culpa de la Agenda 2030. Pero ayer en las elecciones europeas, entre el PP, el Partido Socialista y los separatistas han ganado prácticamente la Agenda 2030. El 90% de los votos de España ayer en las elecciones europeas eran la Agenda 2030. Y la Agenda 2030 obliga a derribar centrales térmicas, a derribar pantanos. Los pantanos son los almacenes del agua, porque España tiene un relieve montañoso que se podrían construir muchas presas y tener muchos embalses y mucha agua almacenada. Entonces, la sequía no sería un problema. Pero, por lo de la Agenda 2030, Teresa Rivera, de parte de Pedro Sánchez, dio orden de derribar cientos de pantanos en España y ahora tenemos un problema de sequía. Además, tampoco se hacen los planes de los trasvases, es decir, de las cuencas donde hay mucha agua, como unos oleoductos, unos trasvases, llevar agua hacia donde hace falta el agua en otras cuencas que estén más vacías. No se ha hecho, no hay esta voluntad política y esto lleva a empeorar las cosas. Bueno, por un lado, están interesados en que no haya alimentación, que no tengamos de qué comer y que tengamos que comer insectos y carne sintética, que este es el plan de la Agenda 2030. Y el derribar las presas, pues hace que no haya agua, que no se pueda regar y por tanto va a haber problemas con la cosecha. Esto hará que se producirán pocos alimentos porque no habrá agua por regar por culpa de esta sequía provocada y esto va a hacer que los alimentos suban más. Pero la inmensa mayoría de los españoles que sois tontos habéis votado Agenda 2030. Ya sé que más de la mitad no habéis ido a votar, pero el resto es que habéis sido tontos. Estáis mal informados y ahora pagaréis las consecuencias. Vamos ahora al economista. Casi 5 millones de patinetes eléctricos tendrá que asegurarse en 2026. Actualmente los precios del seguro van de 20 a 90 euros. Ahora cada vez más gente está utilizando patinete eléctrico porque es más económico, porque evitas las aglomeraciones en las ciudades, los embotellamientos.
Por tanto, resulta ser algo práctico, pero esto de ir con los patinetes eléctricos, pues podrías causar accidentes, puedes pues atropellar a alguien, o algún coche puede chocar contra ti, y por tanto, pues podrían haber unos daños que se hace necesario tener que asegurarle, porque si haces daño a un tercero, ¿cómo le vas a pagar? ¿O cómo le vas a indemnizar? Por esto ha salido lo de que también hay que asegurar los patinetes. A ver si finalmente también van a obligar a asegurar las bicicletas, porque la codicia recaudatoria del gobierno no tiene límites y todas son excusas para poner nuevos seguros y nuevos impuestos. Vamos ahora a las revistas del corazón. Vamos ahora. Elizabeth de Bélgica y sus hermanos acuden a votar. Sus curiosas imágenes en la cola y un despiste en la mesa electoral. La heredera, 22 años, junto a los príncipes Gabriel, 20 años, Emmanuel, 18 y Eleonor, 16, han ejercido ese derecho por primera vez. Yo no sabía que en Bélgica se votaba a partir de los 16 años. Y bueno, han hecho cola los vástagos de la familia real de Bélgica, y pues han ido a votar en un país que el problema de la inmigración es muy grave, gravísimo, y que ha llevado a que su presidente de gobierno dimita porque han salido los resultados electorales que están avisando que los belgas están muy cabreados con el tema de la inmigración. Aunque ya no sé cómo van a solucionar esto, pero conflictos y problemas va a traer. Los hijos de los reyes de Bélgica van a votar en un país que probablemente sea de los primeros que estalle una especie de guerra civil, de guerra étnica, porque tal como han quedado los resultados de estas pasadas elecciones, por un lado, esto que llaman la extrema derecha, los anti-inmigración con muchísimos votos, y por el otro, los que van a continuar con la política de inmigración vigente hasta ahora y con la Agenda 2030, esto seguramente va a llevar a una conflictividad que es posible que hayan guerras urbanas, guerras étnicas, muchísima conflictividad, muchísima violencia. Y pues es un nuevo panorama en el que deben participar en las elecciones como votantes, como simples votantes, los hijos de la familia real belga, que son bastante numerosos. Son 4 hijos. Vamos ahora a 10 minutos. La reina Camila revela el motivo por el que Carlos III continúa su agenda. La reina Camila ha dado la última hora de la salud del rey Carlos III, revelando el motivo por el cual mantiene su agenda intacta. El rey Carlos de Inglaterra tiene su agenda de actos, de fin, las faenas típicas de un rey. El rey Carlos tenía cáncer, igual que su nuera Kate Middleton, y parece que los miembros de la familia real británica padecen de enfermedades, padecen de cáncer, y esto es una noticia de la prensa del corazón. Y ahora, pronto, para terminar las noticias. Imanol Arias y Ana Duato en la portada de tu revista Pronto. Mientras Imanol Arias pacta por no ir a prisión, Ana Duato se enfrenta a 32 años de cárcel. Esto es porque, según se les acusa, cometieron fraude fiscal. Ana Duato y Imanol Arias, los protagonistas de la serie Cuéntame, que ha estado muchos años en antena. Ana Duato quiere continuar con la lucha judicial, pero son 32 años de cárcel. 32 años son muchos. A Imanol Arias le salía lo mismo, pero él ha preferido pactar, por si las cosas le salen mal, pues que les cueste unos cuantos de sus millones y librarse de la cárcel. Yo creo que Ana Duato, si quiere continuar, porque 32 años de cárcel son muchísimos, creo que es porque cree que puede ganar el juicio. Pero, ¿y si no lo gana? Ya veremos de qué va. Siendo como es famosa, para muchos Ana Duato es como una madre, porque la hemos visto siempre por la televisión. Pues esto hará que inevitablemente sea noticia y ya veremos cómo acaba esta triste polémica. Y lo que digo siempre, España es un país de ladrones. Los ladrones están en el gobierno. España es un paraíso, perdón, es un infierno fiscal.
el gobierno, los políticos, sean de comunidades autónomas, sea el que hay en el Palacio de la Moncloa, sea los que hay en el gobierno, todos nos están robando a impuestos y a multas y a expropiaciones. Los peores ladrones son los políticos. Por eso famosos tienen problemas. Lo que uno gana con su trabajo, ¿para qué le tienen que quitar tanto? Más de la mitad para que se lo lleve el gobierno. Esto me parece injusto. Y este dinero lo roban para despilfarros, para regalar a Marruecos, por ejemplo, para mantener multitud de parásitos con sus pagas, funcionarios, sindicatos, malgastarlo en todo tipo de despilfarros. Para esto no tienen límite y no tienen lo bastante, van incrementando cada vez más la deuda pública. Pero este es el tipo de políticos que tenemos en España. Ladrones. Ladrones es la palabra que mejor lo resume. Y ahora, pues, como vamos a terminar noticias, vamos a los refranes catalanes. Costa més un bici que dos fills. Cuesta más un vicio que dos hijos. Hace referencia a que hay vicios que son muy caros y que no vale la pena tener. ¿Qué vicios? Beber bebidas alcohólicas, fumar cajetillas de cigarrillos que son muy caras y están muy grabadas, irse de putas, mantener queridas. Todo esto es mucho más caro que mantener un par de hijos. Esto es lo que da a entender el refrán catalán, que los vicios hay que quitárselos de encima. Y siempre es mejor mantener los hijos porque los hijos son algo tuyo, aunque te salgan buenos o malos. Y ahora, pues hemos llegado al final de las noticias y vamos a las españolas en paños menores. Hoy os dejo con Amaia Salamanca. Adiós amigos, muy buen lunes y hasta el próximo Telenoticias.